Bueno, estamos con Jorge Rulli, un gusto charlar un rato con usted, recorrer un poco la historia. Y bueno, hoy nos hemos sorprendido con algo que usted ha presentado, un audio de el padre Mujica. A ver, ¿qué pasó con eso, Rulli? Bueno, el audio me llegó por el programa de radio que yo tengo. En realidad debo confesar que no es un mérito mío haberlo guardado tantos años como se dijo por televisión, pero bueno, el audio llegó a mis manos de gente que no quiere ser mencionada, que tiene miedo, que le tiene miedo a los resabios de montoneros que quedan, a los resabios o a la memoria de una violencia de los 70 que fue muy dura realmente. Y hay argentinos que quedaron muy marcados por aquello. Entonces, bueno, me he tenido que hacer cargo. Nosotros seleccionamos una serie de frases, las más audibles, y las dimos a conocer en el programa de radio que teníamos en ese momento bueno, yo no sé, creo que era en la FM La Caterva, bueno, donde estamos ahora. Y provocaron una cierta conmoción, sobre todo en alguien que estaba por escribir un libro sobre la vida de Carlos Mujica, que es Juan Manuel Duarte. Esto es lo que él me ha confesado, que se puso a llorar, que no podía controlarse, escuchando la voz de Carlos, y que habla además, nos recuerda tal como hablaba él, por supuesto. Es como volver atrás, 40 años, y escucharlo, y dice, bueno, ¿quién dijo que los inodoros son para lavarse el culo y no para que los chicos tomen agua? ¿No? Entonces, dice, así hablaba él, o sea, porque por supuesto había un montón de sectores gorilas que decían que los hijos de las familias pobres utilizaban los bidés para tomar agua, confundiendo eso con el bebedero de la plaza. Entonces él dice, bueno, ¿y quién dijo que no era, que es para otra cosa? Bueno, era muy gracioso siempre, y era muy fuerte y muy intenso. Muy fuerte. Era muy claro y era muy intenso en su vida, ¿no? Lo recuerdo siempre así, viviendo con intensidad. Yo dije el otro día por radio, me parece que el único que no debe haber lamentado morir debe haber sido él mismo. Porque, digamos, siento eso, que él vivía preparado para morir, que vivió siempre intensamente cada uno de sus días, entregado a Jesucristo, como decía él, que lo mencionaba muchas veces por día. Y bueno, y se fue. Y lo puteó al asesino, le dijo hijo de puta, y ahí se escuchó la ráfaga y bueno, y murió. Ese asesino que estuvo en la misa, según dicen algunos. Que según dice Capelli, habría sido el comisario Almirón, ¿no? Que lo habría reconocido y que estuvo en la misa y que cuando salió lo esperó y lo valió. Claro, ahí estaba la disyuntiva en su momento, si era la AAA o Montonero. Claro. Fue la AAA. Bueno, lo que pasa es que Capelli eso nunca lo dijo por años, digamos, no lo dijo para salvar su vida, y entonces todos estuvimos convencidos, todos aquellos que queríamos sacarlos, estuvimos convencidos de que habían sido los montoneros, porque en realidad el problema que tenía era con los montoneros. Claro. Los montoneros lo habían condenado a muerte, y no solamente los montoneros, sino que la revista Militancia de Ortega Peña y Duhalde lo había puesto en la cárcel del pueblo, que era una sección que tenían en la revista y que prácticamente condenaba a muerte a los que la revista ponía ahí. En una época en que realmente, si alguien te decía estás condenado a muerte por un tribunal popular, estabas perdido, ¿no? A mí me pasó en esa época, digamos, a mí me expulsan del campo San Pedro con un problema porque cae la intervención sobre la universidad, y bueno, y no pasa nada, y me voy. Pero unos días después alguien me dice, yo estaba en la casa de mis padres en Palermo, al lado de un cuartel justamente, de una zona de difícil acceso para un grupo de estas características, y bueno, y alguien me llama, me dice, Rulli, escapá porque saliste en el Caudillo, como que encontraron un campamento guerrillero en el campo que vos dejaste. ¿Entendés? Entonces dice, claro, era la manera de declararte como enemigo y matarte, ¿no? Digamos, entonces yo inmediatamente salgo y ya estaba la AAA en la esquina. Es decir, veo un grupo, era mi barrio de toda la vida, Palermo, y veo un grupo de gente con traje que no tenía por qué estar ahí. No podían entrar porque estaba el centinela al lado, pero sí en la esquina.
y cuando yo salgo ya no los pude evitar. Bueno, hice como que llevaba un arma, me retrocedí, ellos se pararon, bueno, toda una cosa muy dramática, y logré subirme a un colectivo, bueno, escapé, bueno, en el caso de Mujica, todos sabíamos que por las cosas tremendas que él estaba diciendo sobre Firmenich y sobre Montoneros, que él decía es un ejército contra el pueblo, esto es lo que dice en la grabación, porque incluso en una discusión parece que él les dijo, estando Perón de presidente, ustedes las armas se las meten en el culo, les dijo, y por supuesto lo querían matar, ¿viste? Y después empezó a dar conferencias, yo soy testigo de que fue a la ciudad de San Pedro y dio una conferencia particularmente centrada en la denostación de Firmenich y de todos sus compañeros de lo que se llamaba la CN, la conducción nacional. O sea, muy duro contra la conducción nacional de Montoneros, muy duro. Y él, cuando era duro, te digo muy duro porque él hablaba de una soberbia infinita, de psicopatías, ¿viste? Es decir, usaba palabras muy fuertes, ¿no? Y hasta este extremo que te digo, métanse las armas en el culo, porque él hablaba así. Entonces, claro, ejército antipueblo, cosas muy pesadas que debían doler muchísimo. Lo que supimos es que un tribunal específico de Montoneros lo había condenado a muerte. Sale en la revista Militancia, que era un sector aliado a Montoneros, sale también como Cárcel del Pueblo. Sumamos 2 más 2, cuando lo matan pensamos que eran Montoneros. Capelli ve el rostro del asesino, pero para protegerse no lo dice y la iglesia lo oculta a Capelli. Durante muchos años va a estar en un lugar incierto, desconocido, con lo cual mucha gente queda convencida de que fueron los Montoneros. Claro. En realidad lo podrían haber matado. No lo mataron porque otro se adelantó, claro. Pero en su primer momento los Montoneros tenían como una admiración por él. Pero después comienzan a alejarse. Y la ruptura final se produce el 1 de mayo del 74, cuando Perón les dice a los Montoneros, los trata de imberbes, se van de la plaza, pero Mujica se queda en la plaza. Claro, porque Mujica, como capellán de un sector de la juventud peronista, junto con José Luis Nel y otra gente, entre los cuales estaba Horacio González, Alcira Argumedo, había alentado un movimiento que se llamó Lealtad, que en realidad fue una división importante de Montoneros, ¿no? Porque muchos eran sectores intelectuales, las cátedras nacionales, sectores de superficie de la juventud peronista, pero bueno, José Luis Nel era el comandante de la zona sur, o sea, se aparta una parte del aparato militar y una parte importante de lo que son las juventudes peronistas de las regionales, e inmediatamente nos unimos, nos reunimos y comenzamos a trabajar juntos muchos sectores de la juventud peronista independientes con ellos. O sea, inmediatamente encontramos una enorme afinidad de lealtad con otros sectores, ¿no? Me acuerdo que se dieron reuniones muy extensas donde había diferentes grupos independientes de la juventud peronista que no eran la JPR y lealtad. O sea que se armó, inmediatamente se reconstruyó un espacio de lealtad a Perón que después va a ser rodear a Isabelita y sostener el gobierno popular importante, ¿no? Y el cura estaba detrás, el cura siempre estuvo en este sector, ¿no? Fíjese que de aquel hecho del 1 de mayo al 11, muy pocos días, a los 10 días lo terminan matando, ¿no? Y lo matan, sí. Yo creo que era una figura muy molesta, ¿no? Muy molesta. Ahora, sale acá algo a la luz que muchas veces también se comentó. Montoneros mató a Rucci. Sí, no, sin duda. Bueno, eso también lo dice. Porque decían que era la AAA. No, en la grabación... queda claro. En la grabación Mujica es una de las cosas que dice, no quedan dudas de que Montoneros mató a Rucci, ¿no? En una acusación en ese momento también que era importante porque si bien ellos lo confesaban entre los propios, les costaba decirlo públicamente, ¿no? Pero no, yo creo que a Mujica lo iban a matar ellos, debían estar en el modo de que fuera una muerte encubierta, y se adelantó este hombre que evidentemente Almirón lo ha mandado López Rega, porque Mujica había tenido también un cruce muy fuerte con López Rega, y se decía que Perón
pensaba reemplazar a López Rega por Mujica al frente del Ministerio de Bienestar Social. O sea que era uno de esos jóvenes que Perón tenía así como alguna vez fue Eli Castro. Yo creo que Eli Castro fue una frustración para Perón, pero digamos, Perón siempre alimentó jóvenes que imaginó que podían, si no reemplazarlo totalmente, por lo menos darle una continuidad al movimiento que él había organizado. Y Mujica, evidentemente, tenía todas las características del tipo de que Perón amaba, ¿no? Así que bueno, López Rega se lo sacó encima, pero aprovechó el momento, evidentemente que el clima lo creó Montoneros, ¿no? Claro, aprovecharon el momento. Bueno, ¿fue usted muy amigo de Mujica? ¿Compartió muchas cosas? Y compartí una época, sí, compartí una época. Él en realidad lo conocía como tantos otros, hasta que yo tuve algunos problemas en el año 67, fíjate, yo tuve problemas graves con la policía, con la justicia, y él me respaldó absolutamente de una manera increíble, porque él fue y dio testimonio y me protegió, y bueno, una cantidad de cosas, con el abogado Ventura Mayoral de Perón, con Fernando Torres también, que eran mis abogados, ¿no? Y él, bueno, hizo todo lo que los abogados le pidieron para... Que es raro encontrar un sacerdote que se juegue tanto, convencido de la justicia de la causa en la que en este caso estaba yo, ¿no? Y bueno, así que yo quedé muy endeudado con él. Después él me siguió viendo en la cárcel, me vino a visitar, me acuerdo, una vez me sorprendió porque apareció de sotana, cosa que nunca usaba sotana. Yo estaba en el hospital consecuencia de la tortura, estaba en el hospital de Devoto, que fue antes de que me largaran, y apareció de sotana, ¿no? Entonces me pareció muy raro, ¿no? Bueno, entonces después se abrió la sotana y de abajo sacó un libro que, bueno, que ya no tiene ningún valor, Revolución en la Revolución de Regis Debray, pero que en ese momento era el gran suceso, ¿no? Bueno, hoy nadie lo leería, ¿viste? Pero bueno, hace el tiempo no ha pasado en vano, ¿no? Y me acuerdo que fue muy gracioso porque venía le había sacado las tapas para que no fuera el bulto tan grande y lo tenía oculto en la sotana, porque claro, con sotana nadie lo revisó, ¿viste? Entonces, pero me llamó la atención, se ve que tenía sotana, la usaba para hacer pillería, ¿viste? Era un cura, pero te digo, bueno, después yo estaba en Cuba, él se va a Europa, justamente, Francia. Se va a Francia, claro, y de Francia... Yo no me acuerdo si a ocultas de su obispo o consiguiendo el auspicio de otro obispo, porque él se las arreglaba. Siempre tenía un obispo amigo a quien pedirle el permiso, ¿no? Y se escapó a Cuba porque quería conocer la revolución. Y entonces, bueno, paró en mi casa, así que ahí tuvimos una relación bastante estrecha. A veces cuando me cuentan que era un cura disidente, un cura de izquierda, yo digo, no, mirá, esto lo viví yo. Un día, el dormitorio de él estaba al lado del mío, y un día, una mañana lo voy a buscar para que desayune con nosotros, y golpeé y no demoré mucho, era una puerta de vidrio con cortina, y entré y lo encontré dando misa en calzoncillo, porque hacía un clima, claro, era el clima habanero, ¿no? Estaba en calzoncillo, de rodillas con los brazos abiertos. Era un tipo era un místico, ¿no? Era un místico, estaba solo, dando misa, con los brazos abiertos en cruz. Yo me quedé muy impresionado, ¿no? No era un cura disidente, ¿se entiende? No tenía problemas con el celibato, como tantos curas. Él era un hombre de la iglesia, me parece muy importante destacarlo, porque si no lo confundimos con alguien que discutía la doctrina, ¿no? Él no discutía la doctrina, él hacía lo que consideraba válido, ¿no? No es el único, por supuesto. Yo leía hace poco a ¿cómo se llama este brasileño, el de la teología de la liberación, el padre, pero que en este momento ha sido bien recibido por el Papa Francisco, ¿viste? Tiene una relación muy particular con el Papa Francisco, y las cosas que y justamente a los curas casados que están impulsando un movimiento muy fuerte para que la iglesia modifique esta cosa de que no se puedan casar o que no puedan comulgar. Les dijo, miren, muchachos, ustedes, y lo dijo públicamente, dijo, ustedes
ustedes siguen siendo sacerdotes, ante Dios siguen siendo sacerdotes. Más allá de que ustedes se han casado, si ustedes consideran que pueden tomar la comunión, que pueden tomar el sacramento de la comunión, y si nadie, cuando abren la boca y les ofrecen la hostia, nadie les pregunta quiénes son, vayan y tómenla. Y no le rompan las pelotas al Papa, que tiene que resolver problemas gravísimos, y ustedes insisten en que resuelva. ¿Comprendes? Sí, sí. ¿Se entiende? Entonces, bueno, Mujica era así, era un cura, muy particular, ¿comprende? No era un burócrata, él no iba a plantear una cuestión burocrática, él la sorteaba. Si él tenía que mentir en pos de un pobre, iba y mentía. Si tenía que patear una puerta, la pateaba, ¿viste? Lo que hacía, lo que ha hecho por la gente de la Villa 31 ha sido impresionante. Pero lo hizo por mí también, o sea, era un tipo extraordinario. Ojalá hubiéramos tenido más curas como ese, que en vez de plantear disidencias teológicas, lo que hacían era tener un compromiso profundo, absoluto con la gente, ¿no? Absoluto con la gente, no con el poder. Y por eso no midió los riesgos y se metió directamente, cuestionó el poder de Montoneros y cuestionó el poder de López Rega. En realidad, ahora uno dice, realmente no podía terminar de otra manera, porque cuestionó lo más terrible en ese momento, en esos años 70, que era Firmenich por una parte y López Rega por la otra, y quizá Ortega Peña, ¿viste? Pero digamos, eran los núcleos más duros de una ideología de la violencia, ¿no? Y del sectarismo. No importa, derecha, izquierda, no importa, pero era una violencia que tenía poco que ver o nada que ver con el mensaje de Perón, que era para un argentino nada mejor que otro argentino, el abrazo con Balbín, todo el proyecto nacional, la comunidad organizada, era todo lo contrario, era la luz y la sombra, y él metió la mano ahí, ¿no? Metió allí en la denuncia. Claro, debe haber sido muy terrible para esos sectores, ¿no? Porque te digo que en ese momento asesinar a Carlos Mujica fue una bomba, ¿no? Fue una bomba. La Argentina se despertó totalmente conmocionada, ¿no? Yo me acuerdo que se juntaba la gente llorando a los gritos. No podíamos creer que lo hubiesen matado, ¿viste? Una cosa terrible. Además estábamos convencidos que había sido Montoneros, ¿no? Convencidos, ¿viste? Incluso llegaron unos diputados y la gente se les fue encima, ¿viste? Casi los matan, los linchan, ¿no? Los curas tuvieron que protegerlos a los diputados montoneros porque la gente los iba a linchar. Convencidos todos que habían sido ellos, ¿no? Claro, los curas sabían que no, pero por proteger a Capelli, se callaron, ¿no? Jorge, desde ya, muchísimas gracias. Vamos a tener en Presencia Semanal una linda charla. Le agradezco este tiempo y gracias por siempre hacernos este revisionismo histórico tan importante y contar las cosas con un hombre que ha vivido esas cosas. No, gracias a usted.